somos un poquito más de 40 personas y bueno, súper agradecido obviamente de esta instancia, de su participación. Los saludo a todos y todas para darle la más cordial bienvenida a este seminario, el cual se titula ¿Cuál es la importancia, fundamentación y aplicación de la Ley 21.057 en Chile? En esta ocasión, a diferencia quizás de otros seminarios, tenemos la suerte y la oportunidad de poder estar junto a dos docentes que van a impartir esta sesión. La primera es Nora Rosati, ella es abogada de la Universidad de Chile y además es jueza del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Y además está con la docente Alicia Fuentes Rebolledo, quien es psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense, y además profesional de la Unidad de Desarrollo e instructora para la formación en Ley 21.057 de la Academia Judicial, al igual que Nora. Entonces, a continuación vamos a dar inicio ya a este seminario, pero antes de ello quería recordarles que nuestros seminarios en ADIPA tienen la particularidad que en todos los seminarios nosotros regalamos una beca al finalizar el seminario. Es decir, para todas las personas que se queden hasta el final del webinar, van a poder optar por una beca, vamos a hacer un concurso en vivo para poder dar una beca para justamente un curso que está relacionado, que se llama Curso Ley 21.057, Prevención de la Victimización Secundaria y Nuevas Técnicas de Abordaje de Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal. Justamente este seminario lo hacemos un poco en relación a todas las dudas, las consultas, la recepción que generó este curso y también para un poco generar esta democratización del conocimiento y poder lograr que ustedes también conozcan sobre esta temática de forma gratuita. Este curso al que van a recibir la beca, él o la ganadora al finalizar, se va a efectuar los días 5, 6 y 7 de abril, así que queda poquito. Y obviamente los requisitos para optar con la beca son que tiene que ser profesional del área de psicología o ciencias sociales y además que tiene que estar presente hasta el final para poder reclamar su premio en caso de ganarlo. Nos ha pasado ahí que después la persona ve la grabación y dice, oye, pero yo lo gané, pero lamentablemente tiene que estar acá presente y reclamar su premio. Así que ahí bien atento o atenta para cuando se realice el sorteo. Para ya como últimas palabras, los dejo invitadísimos además a que se unan a los demás seminarios. Nosotros hacemos casi 8 9 seminarios mensuales totalmente gratuitos para toda la comunidad y los cuales están disponibles en adipa.cl/seminarios, por lo tanto los dejamos súper invitados a que los visiten y puedan revisar ahí todo. Además subimos algunos seminarios para que ustedes los puedan ver, que hay mucho material ahí que ustedes pueden aprovechar. Además tenemos un canal en Spotify que se llama Adipados, donde entrevistamos muchos profes de temas entretenidos, trastorno de la personalidad, mentalización, intervención en abuso sexual, etc. Y también tenemos una sección de noticias en donde entrevistamos también diferentes docentes, revisamos documentos, papers, hacemos como harta investigación y reflexión con los mismos docentes sobre temáticas relacionadas a la psicología y salud mental. Así que no, ahí no está de más, todas esas instancias totalmente gratuitas para usted, así que esperemos que lo puedan aprovechar obviamente y puedan ir nutriendo su camino profesional con nosotros. Así que ya quedando claro, no sé si habrán preguntas, ahí Francisco levanta la manito, muy bien, y damos entonces comienzo a este seminario y les deseamos obviamente una gran instancia. Agradecerle, por supuesto, a Alicia, a Nora. Sabemos ahí, esto es un poco una segunda instancia de aprendizaje en relación a este curso que tuvo su primera versión con muy buena crítica, con muy buena recepción, así que estamos seguros que va a ser muy entretenida esta sesión. Muchas gracias, Nicolás. Voy a partir yo en esta ocasión, esta charla, darles las gracias a todos, a todas por estar acá. Son las 8 de la noche, ya se siente como está llegando el otoño, ya está un poquito más oscuro, más helado, así que se agradece que seamos 47 almas este rato que vamos a estar conversando de este tema que junto con Nora nos apasiona un montón, así que les agradecemos que también se sumen a ese entusiasmo por esta ley, que se sumen también y se queden. Ojalá podamos tenerlos ahí entretenidos hasta el final para que lleguen y tengan la opción de la beca
y no se la pierdan por salirse antes, así que también ahí siento la responsabilidad de mantenerlos ahí entretenidos con esto. Tenemos varias cosas que hablar, por supuesto que muchas de ellas las vamos a profundizar en el curso, así que vamos hoy día a dar algunos temas, ideas, fuerzas respecto de esta ley, que además es muy importante porque ya se está implementando en varias regiones, ya está funcionando, y este año se termina ya de completar su implementación y ya va a estar en todo el país a contar de octubre de este año. Así que todavía hay mucho trabajo por hacer y vamos a hablar sobre eso. Voy a compartir mi pantalla. Yo cuando comparto pantalla dejo de verlos, veo solamente algunos cuadros, algunas personas. Entiendo que la mayoría está sin cámara, se entiende, son las 8 de la noche, yo me arreglé un poquito para estar decente hasta ahora, luego de un arduo día de trabajo, así que no hay problema, pero pueden hacerse presente con nosotras, no sé, levantando, no voy a ver las manos, pero si alguien quiere hacer una pregunta, no hay problema, la puede hacer en el chat, puede abrir micrófono, o si quieren después de las presentaciones también podemos tener un ratito de preguntas. Bien, vamos entonces en materia. Ley 21.057 sobre entrevistas grabadas en videos, y lo que me corresponde a mí conversar con ustedes hoy día es por qué llegamos a esta ley, por qué tuvimos que llegar a esta ley por este fenómeno, la victimización secundaria, y cómo esta ley, con todos los cambios que propone, con todas las diferentes formas de abordar al niño, también propone un cambio sistémico importante en el trato hacia los niños, niñas y adolescentes, y permitirles un acceso efectivo a la justicia. Vamos entonces a revisar esto. Y yo pienso acá, y quizás me puedan compartir por el chat si quieren, respuestas a esta pregunta. ¿Qué pasa en un niño, en una niña, en un adolescente que tiene que participar en el sistema de justicia penal? Piensen en un niño que ustedes quizás conozcan, o pónganse en los zapatos de, no sé, una niña, un niño de 8 años, 10 años, 15 años, más chicos, 4 años, que ha vivido una situación muy complicada, ¿cierto? Como una agresión sexual, y ahora tiene que participar en este sistema. Juan levantó la mano, o me está saludando, no lo sé. Juan, si quieres te puedes desmutear. ¿Se me escucha? ¿Se Sí, escucha o no? te escuchamos bien, sí. Ya, bueno, más que nada se ve la doble victimización, en el fondo, dentro del propio sistema judicial, porque al momento de pedir los testimonios respecto a los propios actos vividos por el menor, se pide ese testimonio una y otra vez, reforzando la victimización de la propia víctima, y a la vez que como los procesos son tan largos muchas veces, eso implica que también los niños de repente olviden ciertos datos, cierta información, que perjudique un poco a la propia investigación. Entonces, me parece que por eso llegó esta nueva ley. Súper, súper bien, Juan. Me dejaste ahí varios temas que vamos a conversar ahora, ¿cierto? Esto de la doble victimización o la victimización secundaria, que también se le conoce, a veces también se le dice la revictimización, y es un elemento importante, porque la ley justamente va a eso, a que los niños en el sistema de justicia penal, cuando no se toman las medidas necesarias, se produce una nueva experiencia de victimización. Ya han pasado por una, y cuando el sistema no los acoge como corresponde, también pasan por una siguiente experiencia de victimización. Y también hablaste de los procesos largos, ¿cierto? Procesos largos, testimonios repetidos, todo eso también tiene que ver justamente con eso. Vanessa, acá en el chat me pone que, por ejemplo, pueden cambiar el testimonio, ¿cierto? Se contamina el relato, sensación de culpabilidad. Lucía nos plantea que se puede retractar de lo dicho inicialmente, por supuesto. Muchas veces que se pregunta, a veces también pasa eso. Temor y culpabilidad, nos dice Ernesto. Mariani dice además que culturalmente también se les revictimiza a través de tanto morbo, duda en el relato, ¿cierto? Preguntarles muchas veces también genera eso como de no están creyéndome o no confían en lo que estoy diciendo. El adultocentrismo, ¿cierto? Un sistema que está pensado para adultos, hecho por adultos, para adultos. Valeria también nos dice, al deber dar tantas veces su testimonio, ocurre un proceso doloroso para los niños en donde reviven cada vez la situación vivida. Efectivamente, recordar no solamente es algo cognitivo, de recuperar información de un evento o de varios eventos, sino que también tiene que ver con factores emocionales, de volver de alguna forma a experimentar esas emociones que yo viví en ese momento cuando sufrí esta situación.
Así que muy bien, efectivamente, Hola. todo eso que ustedes han dicho tiene que ver con eso. Por ahí escuché una vocecilla. Hola. ¿Sandra? No sé si me escuchas. Sí, estoy en el... Sí. Bueno, yo vivo en la comuna de Los Lagos, la región de Los Ríos, pero para el campo, así que estoy bien súper complicada con la señal. Sí, o sea, quería agregar que en realidad lo que comentaban por ahí sobre el sentido de culpabilidad es muy cierto, porque ellos se terminan sintiendo culpables de haber nacido. O sea, por culpa de ellos pasó lo que pasó y lo podían haber evitado. Me tocó entrevistar una vez a un niño y él me decía, debería estar muerto, o sea, por culpa mía no debería haber nacido, por culpa mía ha pasado todo esto y me siguen preguntando y me siguen preguntando. Yo debería desaparecer del mundo, o sea, un niño, estoy hablando, perdón, una niña de 6 años. Entonces igual es fuerte que un niño que todavía no tiene idea, que debería disfrutar la vida, tenga que esas palabras tan que para uno a veces la paralizan en algún momento. Sí, muchas gracias Sandra por compartir esa experiencia, porque nos muestra primero el impacto del abuso sexual. Eso ya tiene un impacto en el desarrollo de los niños, en su forma de autopercepción, ¿cierto? En su mundo interno. Y esto del sentido de culpabilidad se acrecienta muchísimo más cuando se dan cuenta que además, no sé, su familia también está sometida a un proceso donde hay cambios a veces en la familia después de la develación, después de la denuncia. Entonces también los niños ahí sienten un peso muy grande después de haber develado, cuando esto que ya tiene un alto impacto para ellos, además no tiene una acogida adecuada, bien pensada dentro del sistema de justicia. Entonces, la idea es poder prevenir, por supuesto, las agresiones sexuales, pero también podemos trabajar en, cuando eso ocurre, darles una respuesta favorable a los niños para que, ya que pasaron eso, no tengan que pasar por nuevas experiencias victimizantes. Ya podemos, en el fondo, hacer un proceso que sea más respetuoso y digno para ellos. Yo les comparto ahora, bueno, aparte de este dibujo, para mí es como bien decidor de lo que le pasa a un niño o una niña, y también de lo que esta ley plantea. Esta ley lo que nos plantea es ponernos en los zapatos del niño y mirar el sistema desde como la niña mira en este dibujo a estas personas que están arriba, que podrían ser jueces, ¿cierto? Los ve hacia arriba como figuras de autoridad. Alguien decía ahí lo del adultocentrismo, ¿cierto? Adultos con el ceño más serio, vestidos muy formalmente, en lugares que no son los más habituales para ellos. Y cómo puede sentir que todo este sistema es como mirar así como cuesta arriba, ¿cierto? Mirar hacia una montaña y decir, uy, esto es muy grande, es algo muy distinto. Eso de alguna forma es lo que plantea la ley. Recojamos la mirada de los niños, qué es lo que sienten ellos, cómo se pueden sentir mucho mejor dentro de este sistema. Y quería compartir con ustedes ahora un video cortito. Es de la Fundación Amparo y Justicia, que ha trabajado muchísimo, tanto en la tramitación como también en la implementación de esta ley. Y es un video de la campaña No Me Pregunten Más, que se supo harto de esta ley también, cuando se estaba tramitando, por las campañas que hizo también de difusión la Fundación, para hacer conciencia respecto de lo que implica para los niños pasar por este sistema. Así que les voy a compartir este video, no dura más de 1 minuto y medio. Vamos a ver si me resulta. Siempre que digo esto no me resulta, pero ahí voy a buscar. Ahí parece bien. Espérenme, creo que tengo que compartir sonido. Se ve Ali, pero no se escucha. Sí, me imaginé porque no había compartido sonido. A ver si se escucha ahora. No. Ahí sí, ahí sí. Miles de niños son víctimas de abusos sexuales en Chile. Anualmente, 20.000 casos son denunciados. Miles de casos más no lo son. El abuso sexual marca un antes y un después en la vida del niño, y es una experiencia traumática que no termina con la denuncia del delito. El niño debe pasar por un largo proceso en el sistema penal, relata su pesadilla a distintas personas, responde las mismas preguntas, revive su dolor una y otra vez. El niño siente que nadie le cree. Esto es conocido como victimización secundaria. El proceso puede durar más de 1 año y sin apoyo psicológico reparatorio. ¿Crees que esto es justo? ¿Cuántos niños más tienen que sufrir?
Es hora de que esto cambie. Existe una solución. Podemos mejorar el sistema. Proponemos un sistema de entrevistas videograbadas en un lugar óptimo para el niño, frente a un especialista capacitado. Podemos reducir el número de interrogatorios y recopilar mejor evidencia de forma oportuna, resguardando y optimizando el ejercicio de los derechos de los intervinientes, incorporando orientación para el niño y su familia, y lo más importante, respetando los derechos del niño como víctima. Con el sistema de entrevistas videograbadas, el niño recibirá a tiempo reparación psicológica, iniciando así su recuperación. Bueno, en este video cortito ya pudimos ver de forma un resumen de lo que implica este proceso de victimización secundaria, esto que tiene que ver con todas las consecuencias negativas que puede sufrir un niño a partir de la interacción con el sistema de justicia penal, cuando los procedimientos, los lugares, el trato no es el adecuado. Entonces vamos a meternos un poquito más a este fenómeno, ¿ya? Y con algunas ideas fuerzas para también entender por qué finalmente esto llega a ser ya una ley, algo que se asienta dentro del sistema y es obligatorio para las instituciones. Primera idea fuerza: el contexto judicial puede acrecentar el estrés de un niño. Nos contaba Sandra el caso de esta niña de 6 años, cómo ella vive esa situación de abuso sexual. Imagínense además tener que ir a un contexto donde hay diferentes procedimientos, muchas veces los niños no conocen, no entienden mucho, el lenguaje puede ser muy formal o muy distante. Entonces, por supuesto, ese contexto va a acrecentar el estrés de ese niño. Y eso a su vez disminuye la capacidad que tenga ese niño para aportar un testimonio exacto. No es que el niño no tenga las capacidades, las tiene, pero hay que comprender que es un niño que ha sufrido una situación de estas características y que requiere entonces procedimientos y ajustes necesarios para que pueda participar efectivamente, para entonces que este estrés que puede producirle el contexto no sea tal que atente contra su testimonio. Otro elemento importante: el sistema penal además tiene un componente adversarial. Tenemos acá una denuncia, se investiga una situación, pero también tenemos una teoría del caso por parte de la defensa. Entonces hay un contexto donde hay adversarios, ¿cierto? Ideas contrapuestas, y el niño puede estar al medio de eso, en el fuego cruzado de alguna forma. Entonces la idea es que eso no ocurra, que participe del proceso, por supuesto es necesario, pero que no sea, no esté en medio de este fuego cruzado en este sistema adversarial. Y además de eso, tenemos que pensar que hay una desconfianza en general en el sistema de justicia penal, ¿cierto? Y eso también es un obstáculo a la hora de denunciar. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado a papás, mamás, adultos responsables de niños que, frente a la develación de un abuso, también piensan 2 veces: ¿qué hago? ¿Denuncio? Si denuncio, ¿qué va a pasar después? ¿Se va a demorar mucho o nunca pasa nada? Hay varios también sesgos quizás o prejuicios en relación a cómo el sistema de justicia responde. Y eso, por supuesto, es un obstáculo al momento de denunciar. Hay una percepción negativa de eso. Y les traigo este estudio que de alguna forma muestra eso. Es un estudio de Australia, no es tan reciente, es del 2003, pero me gusta tenerlo ahí porque creo que muestra muy bien la vivencia que tienen los niños que han sido víctimas de un delito sexual cuando ya han pasado por todo el sistema, ya salieron del sistema de alguna forma de justicia penal, se llevó esto a juicio y los entrevistan. Esto está basado en entrevistas a 63 niños, niñas y adolescentes. Y una vez que ellos analizan su experiencia, menos de la mitad de ellos volvería a presentar la denuncia. O sea, mirando así hacia atrás retrospectivamente, dicen: en realidad, para pasar por todo eso, preferiría no denunciar. Eso por supuesto que nos tiene que levantar alertas, y se levantaron también alertas en Chile en relación a esto que puede estar pasando también en relación a las denuncias y a la desconfianza del sistema. Queremos generar mejores procedimientos, mejor trato para los niños, para que también haya una mayor sensación de confianza hacia el sistema de justicia. Y bueno, esta ley tiene un objetivo importante, y su verbo es muy trascendental, porque quiere prevenir este fenómeno, prevenir la victimización secundaria. No es solamente disminuir, mitigar, sino que hacer todos los esfuerzos necesarios para que efectivamente podamos pensar desde la prevención, para que esto no ocurra. Y en su artículo 1 habla entonces de este objetivo, y también es una ley que propone una definición, además de la victimización secundaria, que es un fenómeno bien estudiado desde lo psicosocial, y dice que es
toda consecuencia negativa que se origine en los niños, niñas y adolescentes, con ocasión de su interacción en calidad de víctimas, con las personas o las instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, la puerta de entrada al sistema, investigación y juzgamiento de los delitos que están contemplados en esta ley. Entonces, además se aventura a una definición. Y pensando en este concepto, entonces, y tomándolo también desde una perspectiva sistémica, podemos pensar que también la victimización secundaria tiene a la base, o se sustenta en mitos, en prejuicios, en creencias culturales, en relación a las víctimas, en relación a los niños, en relación a este cruce de víctimas infantos juveniles. Por ejemplo, todas las víctimas infantiles o todos los niños que han sido víctimas de un abuso sexual reaccionan de la misma forma ante una situación así. Entonces puede ser que algunas personas que no conozcan el fenómeno, no hayan estudiado, leído sobre abuso sexual, les llame la atención que, por ejemplo, un niño no tenga una actitud de rechazo frente a su agresor sexual. Pero también hay que conocer más este fenómeno porque más del 80% de las personas que agreden sexualmente a un niño son personas de su entorno cercano, conocidos del niño. Esto puede ser el vecino, un amigo de la familia, y peor aún, cuando también son parte del núcleo de ese niño, papá, mamá, abuelo, un tío, etc. Pero esa misma persona que los agrede también puede ser una persona que, no sé, comparte con el niño otras cosas que para el niño son positivas, y además tiene un vínculo desde antes con esa persona. Entonces es muy difícil que el niño tenga una actitud tan de rechazo, tan evidente. Por ejemplo, si fuera un niño que está en el parque y un agresor totalmente desconocido se acerca a él y lo agrede sexualmente. No tiene un vínculo con él, no lo conoce, no tiene afectos con él, entonces ahí por supuesto que podemos esperar un rechazo hacia esa persona. Pero cuando es alguien del vínculo más cercano, del núcleo más cercano del niño, eso sabemos que no es esperable. Pero para eso tenemos que conocer también qué implican las agresiones sexuales infanto-juveniles que están dentro del contexto más cercano de un niño. Porque si no podemos pensar esto, que siempre los niños van a reaccionar de la misma forma, que siempre van a develar inmediatamente, cuando sabemos que por el contrario, las investigaciones nos dicen que las develaciones son, por lo general, por regla general, tardías. Incluso las develaciones de niños son menos esperadas que las develaciones de estos mismos niños, pero ya en su vida adulta, ya cuando se sienten quizás más fuertes, con mayor posibilidades, pueden quizás contar esto. Entonces también hay que conocer bastante más el fenómeno desde su base. ¿Qué variables podemos encontrar además que se conjugan? Ponemos todas estas variables en una juguera y ahí aparece el fenómeno de la victimización secundaria. Partamos por hacer el foco en este primer círculo, victimización primaria, el delito. ¿Qué delitos además? Justamente lo que hablábamos recién, delitos sexuales, por ejemplo, a nivel intrafamiliar. Y ahí también pueden haber prejuicios, como los que decíamos recién, y también puede pasar que en algunos casos se tienda a responsabilizar incluso a las víctimas de estos delitos. Que por qué si el abuelo lo abusaba, cada vez que el abuelo iba de visita, el niño lo abrazaba, se acercaba a él, compartía con él. Como que ahí hay un tema como también de responsabilización. O, no sé, una niña de cierta edad que se viste de cierta forma, eso también está de alguna forma, lamentablemente, inscrito dentro de nuestra cultura, quizás. Entonces pueden ser delitos donde hay una tendencia a responsabilizar a las víctimas y también varios prejuicios alrededor de eso. No es lo mismo que un niño sea víctima de un robo, ¿cierto?, en su casa. Ese niño que es víctima de un robo en la calle, no le van a pedir una pericia de credibilidad. El niño que es víctima de una agresión sexual, lamentablemente, y sobre todo antes de este sistema, de esta ley, sí se le pedía la pericia de credibilidad. Y tenemos, por ejemplo, un elemento importante de distinción. También, características de la víctima. Hacemos otro foco ahí. Estamos pensando que esta ley está dirigida a niños, niñas y adolescentes, que han sido ya consignados como un grupo vulnerable de acceso a la justicia. Y acá es importante algo. No es que los niños en sí mismos sean vulnerables, tengan ellos deficiencias para acceder a la justicia. Es al revés. Es el sistema el que, por no tener las condiciones ajustadas, adecuadas, sus procedimientos adecuados, los hace más vulnerables de poder efectivamente acceder a la justicia, porque no están estos procedimientos adecuados en relación a su edad, al lugar más adecuado para hacerlo, el lenguaje, etc. Seguimos dando la vuelta por estas variables y llegamos entonces a las instituciones, las prácticas institucionales.
Y ahí las víctimas en diferentes encuestas sobre victimización dan cuenta de la falta de respuesta que muchas veces sienten que tienen desde las instituciones y de atención oportuna, atención en el momento en que lo necesitan. Y otro elemento importante que se repite mucho, que después lo vamos a seguir viendo, es el tema de la información. Muchas veces sienten que la información que se les entrega no es la más adecuada, no es la más oportuna, no siempre es de interés o de utilidad, y no siempre se les da en el lenguaje más claro para que lo puedan comprender. Y si hacemos otro foco más en relación a cuáles son los procedimientos investigativos y judiciales donde se produce una mayor posibilidad de victimización secundaria, la toma de denuncia, las repetidas declaraciones, esto que también nos decía al principio, olvidé su nombre, Juan, me acuerdo ahora, Juan, que nos decía esto de contar una y otra vez, y también la instancia de juicio oral, este componente adversarial que también hay en juicio oral. Tengo creo que algunas preguntas en el chat, pero prefiero dejarlas al final, si les parece, para poder avanzar y también darle el espacio en hora, pero las vamos a responder. Bien, seguimos entonces por acá. Esto lo voy a pasar rapidito, lo vamos a ver en más detalle también dentro del curso, pero hay estudios en Chile en relación a este fenómeno. Hay estudios internacionales, se ha estudiado muchísimo esto, y también tenemos algunos estudios que muchos de ellos fueron precedentes de esta ley. Por ejemplo, el estudio que hizo la Fundación Amparo y Justicia junto con la Universidad Católica en el 2009, que se llama Percepción de los procesos de investigación y judicialización en los casos de agresiones sexuales infantiles. Acá se hicieron entrevistas y encuestas a adolescentes y a sus familias. ¿Qué dijeron acá los encuestados? Los momentos de mayor victimización secundaria son la denuncia, se repite esto, peritajes físicos, lo que implica la exploración del cuerpo de un niño que ha sido agredido sexualmente, por supuesto que sí, y el juicio oral, nuevamente. También sienten que a mayor cantidad de entrevistas, mayor daño también, pero también el otro extremo, cuando no son consideradas dentro del proceso, cuando se tarda mucho en llamarlas para una declaración o cuando efectivamente no se les toma declaración, también sienten que es una forma de afectación. Y aquí empezamos a ver cómo se repite el tema de la información. Se apreció un bajo nivel de información de los usuarios. Cuando uno no tiene información clara, precisa sobre una situación, es difícil poder participar efectivamente, activamente en el proceso. Y aquí los usuarios dicen que tienen poca información. 2014, primera encuesta de victimización secundaria del Ministerio del Interior, y aquí dice que esto es más general, esto es más amplio en relación a las víctimas. 1 de cada 3 víctimas señala sentirse afectada en su tránsito por las instituciones de asistencia a víctimas. Miren lo paradójico de esto. O sea, 1 de cada 3 se siente afectada justamente en aquellas instituciones que tienen que brindarle asistencia. El aspecto mejor evaluado, y yo creo que esto es súper bueno y también nos da un muy buen pie de inicio, es el trato que reciben por parte de los profesionales y funcionarios de las instituciones. El trato de las personas, el factor humano, es gravitante, es fundamental para hacer un cambio. Y las propias víctimas lo notan así, lo relevan de esa forma. Cuando hay un buen trato de parte de un funcionario que se tomó el tiempo de responder una pregunta, de orientar a esa víctima, también hace una diferencia positiva. Y por otro lado, el otro lado de la balanza, el aspecto peor evaluado fue la escasa y poco útil información. Se repite el tema de la información. En el 2015, el informe final de la Comisión Técnica de Garantías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Consejo de Infancia, ellos plantean algo también a nivel más sistémico. Primero dicen, no hay un sistema integral para las víctimas de delitos sexuales. Hay instituciones que trabajan con víctimas, pero no trabajan de forma articulada. Miren el segundo punto, escasos mecanismos de orientación e información para las víctimas. Otro tema este tema se repite nuevamente en otro estudio. Falta de espacios adecuados para atender a los niños y ausencias de programas especiales para los operadores del sistema. Y acá quiero relevar algo importante. Falta de dispositivos de autocuidado para esos profesionales que tienen que atender, tienen que trabajar en pericias, tienen que trabajar en entrevistas, tienen que trabajar atendiendo a víctimas de delitos sexuales, a niños víctimas de delitos sexuales. Tampoco hay dispositivos suficientes, claros, precisos de autocuidado, ¿cierto? Que también es muy importante. Y por último, este es un estudio más reciente del 2019 de la Universidad Católica, las víctimas, niños, niñas y adolescentes de delitos sexuales frente al sistema de justicia penal. Acá es importante porque ellos exploraron los criterios que se utilizaron y se utilizan en las investigaciones penales de estos delitos, y plantean que luego de sus resultados,
las decisiones de los fiscales no son totalmente objetivas ni basadas únicamente en disposiciones procesales o penales, sino que también en criterios de éxito o fracaso. Esto de llevar o no a juicio, por ejemplo, un caso, viendo si tiene o no la cantidad de pruebas necesarias, si va efectivamente a lograr una sentencia condenatoria con ese caso. Y eso, por supuesto, que choca con lo que las víctimas quieren. Siempre una víctima que ha denunciado, ¿cierto? Su familia que ha denunciado y participa del proceso quiere un resultado positivo. Entonces, por supuesto que ahí pueden haber choques entre estas expectativas. Entonces, ¿qué concluye? Que necesitamos fiscales y jueces más capacitados, estamos trabajando en eso, y promover un sistema de justicia amigable y un cambio de paradigma también en el trato hacia los niños, que es lo que también plantea esta ley. Algunas medidas importantes, ideas fuerzas, el cambio de paradigma. El cambio de paradigma es dejar de pensar que ese niño que fue abusado sexualmente es solamente un objeto para sacar información, porque en realidad en los delitos sexuales hay muy pocas posibilidades de evidencia física, esto prácticamente no las hay, entonces el testimonio del niño cobra una relevancia fundamental, pero no podemos solamente pensar que ese niño es el objeto para estrujar ese testimonio, sino que también considerarlo un sujeto de derecho, y así va a participar en el sistema. Proporcionar entonces las condiciones necesarias para su derecho a ser oído y a su participación. Esto es importante, reconocer el fenómeno de la victimización secundaria. A veces se pueden encontrar con personas que participan dentro del sistema en diferentes roles, que dicen, pero tampoco lo hacemos tan mal, tratamos de hacer cosas por los niños, y cuentan cosas que a veces uno dice, bueno, está toda la mejor intención, pero a lo mejor, aunque esté esa buena intención, esa acción a lo mejor no ha sido la mejor, ¿cierto? Entonces, primero, ponernos de frente, reconocer que está este fenómeno, que todos de alguna forma podemos contribuir a que eso ocurra, y por lo mismo también podemos contribuir a hacerlo distinto, hacer un cambio efectivamente en eso. Y para eso tenemos que hacer ajustes necesarios. Ya no es cambiar el sistema completo, decir vamos a hacer todo de nuevo, sino que en este sistema tenemos que incorporar los ajustes necesarios en todos los momentos del proceso, ¿cierto? La denuncia, la investigación, ya en el juicio oral, para que efectivamente los niños puedan participar adecuadamente. Y aquí ya vamos avanzando concretamente a cuáles son estas medidas. Después Nora va a hablar muchísimo más de los cambios procesales que trae esta ley. Importante entonces reducir los tiempos de tramitación de las causas, ¿cierto? Juan nos decía al principio, los procesos son súper largos, y efectivamente un niño puede entrar a los 5 años cuando se hace la denuncia, pero puede ser que haya sido incluso abusado desde mucho antes, entra a los 5 y está en la investigación mucho tiempo, y llega al juicio oral cuando tiene 11. Ha pasado 6 años de su vida dentro de este proceso, y un niño que tiene 5 a uno que tiene 11, son etapas distintas, entonces ha marcado parte importante de su vida hasta ese momento. La idea es que justamente los niños puedan participar del sistema, pero que no estén permanentemente en el sistema, sino que participen y puedan salir también en el momento justo, adecuado. Relevante está el centro y subrayado, personal especializado y formación continua. Este yo creo que es el centro, el corazón de todo este sistema. Podemos hacer lo que vemos acá, coordinación entre instituciones, adaptar procedimientos, equipamiento, tener salas especiales, pero tenemos que tener fundamentalmente personas que estén capacitadas, todos aquellos que tengan algún nivel de interacción con ese niño, especializados en comprender cómo un niño vive una experiencia, cómo es un niño en diferentes etapas del desarrollo, y aquellos además que tienen interacción directa, por ejemplo los entrevistadores investigativos, una formación continua. No solamente un buen curso inicial para formarse y para empezar a trabajar en este sistema, sino que también una formación permanente, que alguien esté ahí revisando esa formación o más bien su práctica, ¿cierto? Entregando aquellas herramientas donde a lo mejor aún puede seguir avanzando, ver nudos críticos, puntos ciegos, etc. Eso también es fundamental. Otro elemento importante, videograbar las declaraciones. Como ahora esta ley, como decíamos antes, una ley que apunta a que el niño no declare muchas veces, en el proceso investigativo, el niño va a hacer tomada su declaración en la entrevista investigativa. Y esto va a estar videograbado, y algunas personas que la ley contempla en diferentes roles pueden acceder a esta entrevista investigativa para que el niño no sea nuevamente entrevistado o nuevamente una toma de declaración, para que no tenga que una vez más contar aquello que le pasó. Y lo último, puede sonar muy de perogrullo, una obviedad, pero hay que también tener protocolos y acciones claras para evitar el contacto entre la víctima y el imputado.
Imagínense en el juicio oral, están ambos en el mismo edificio, en el mismo piso probablemente. Uno está en la sala de audiencia, el niño está en una sala especial para su declaración aparte, pero hay que evitar, por ejemplo, que se puedan encontrar en un pasillo, si el niño va al baño, etc. También esto entonces también es muy importante. Y ya con esto voy avanzando y terminando. Esto lo vamos a ver muchísimo más en el curso porque esto da para clases enteras, por supuesto. Las instancias narrativas entonces que plantea esta ley para que los niños, niñas y adolescentes entreguen su testimonio durante el proceso. Son centralmente dos: la entrevista investigativa videograbada durante el proceso de investigación y la declaración en juicio oral, que se hace mediante también una técnica que se llama intermediación. La entrevista investigativa videograbada la va a hacer siempre un entrevistador o entrevistadora acreditado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que cumplir con diferentes requisitos que la ley plantea, tiene que hacer una formación bastante en profundidad respecto de esta ley, de diferentes materias, desarrollo evolutivo, victimología, testimonio, la técnica de entrevista, y una vez que hace todo eso, lleva sus documentos al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia lo acredita, y entonces ahí sí está capacitado y acreditado para hacer la entrevista investigativa. Esto es importante porque no solamente la especialización, sino que yo tengo que acreditar esa especialización ante el Ministerio de Justicia, que es el que está a cargo de coordinar toda esta ley. Y los entrevistadores provienen de ciertas instituciones: Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Ministerio Público también, y en subsidio, cuando en algún lugar no hay un entrevistador de alguna de estas instituciones, entonces el Ministerio del Interior, a propósito de su programa de apoyo a víctimas, también tiene entrevistadores acreditados para también poder apoyar al sistema. La entrevista investigativa es una técnica que se ha estudiado muchísimo a nivel internacional, tiene vasta evidencia empírica respecto de lo útil que resulta para levantar el testimonio de los niños sin contaminar, sin sugestionar y también sin dañar a los niños. En Chile, la mayoría de los entrevistadores, si no me atrevería a decir el 100%, están también capacitados en el protocolo NICH, que es un protocolo muy usado a nivel internacional, es el que tiene mayor investigación a nivel internacional, porque además es un protocolo de acceso gratuito. Si ustedes ponen en el buscador en Google protocolo NICH, les va a aparecer la versión probablemente en español también del protocolo, porque hay una versión en español, y pueden acceder y conocerlo directamente. Hay otros protocolos que no tienen ese acceso, que son de algunas instituciones o de algunas universidades, que también son muy útiles, pero tienen esa dificultad de que no tienen un acceso directo, sino que mediante cursos o estudios que se realizan en esas instituciones. Y por último, la intermediación, ¿cierto? Cuando el niño llega a declarar a juicio oral, también hay un protocolo, que es un protocolo que está hecho en Chile, a propósito de la realidad nacional, a propósito de nuestro Código Procesal Penal, y este es un protocolo que tiene fases para tomar esa declaración. También las personas que hacen este trabajo de intermediación, que se llaman intermediarios o intermediarias, también son personas capacitadas y acreditadas por el Ministerio de Justicia. También pueden ser de Carabineros de Chile, de la Policía, del Ministerio Público, sí, solamente los que son funcionarios de URAVIT, de las Unidades de Atención a Víctimas y Testigos. No fiscales ni abogados asistentes de fiscales, porque por supuesto ahí se puede producir una dificultad en el juicio oral si es parte y además es el que toma la declaración. Entonces no, la ley dice que no, está inhabilitado. Y también pueden ser los jueces y juezas del ámbito penal. Entonces estamos trabajando también en ese sentido para acreditar a jueces y juezas. Esas son básicamente las dos instancias narrativas. Vamos a profundizar mucho más en el curso respecto de eso para que ustedes también entonces sepan, por lo menos de entrada, que los niños no es que no participen en el sistema, participan. Esta ley regula su participación, restringe las diligencias que sean innecesarias o repetidas y plantea estos momentos, estas instancias para que el niño pueda entonces entregar su testimonio. Y para terminar, esto se los dejo ahí solamente, los procesos de justicia han sido diseñados por adultos y para adultos. Como hablaba antes alguien por ahí, el adultocentrismo, efectivamente, esto se concibe así. Entonces, esta ley nos propone ajustar estos procesos a las características específicas de los niños, niñas y adolescentes. Eso por ahora, para un inicio de por qué llegamos acá entonces a esta ley, y yo le doy el pase a mi querida compañera Nora para que entonces pueda profundizar mucho más en los cambios que también esta ley propone. Vamos teniendo también sus preguntas en el chat.
Gracias, Alicia. Buenas noches ya a todos, a todas. Un gusto estar con ustedes. Soy harto más vieja que Alicia, así que como que no me acostumbro mucho a no verle la cara a la gente, pero entiendo que pueden estar cansados, cocinando, meciendo a la guagua, echados en una cama, en pijama o lo que sea. Así que supongo que a la hora de las preguntas a lo mejor nos podemos ver mejor la cara. Espero poder mantenerlos entretenidos un rato más. Hay mucho que hablar. Yo la verdad es que estoy leyendo algunas de las preguntas y comentarios. Hay mucho que conversar, pero necesitaríamos mucho más tiempo para poder meternos en cada uno de los pequeños temas que se desgranan de esta ley que tiene 30 y tantos artículos, pero que es un mundo. Por lo tanto, vamos a tratar de darles una perspectiva general un poco de este curso bautizo, digamos, que queremos hacer con ADIPA, pero la verdad es que es harto el cambio, es harto el material, es harta la perspectiva desde la psicología y desde lo procesal penal y desde familia también. Por lo tanto, voy a tratar de ir como metralleta súper rápido para que tengan como un paraguas general. Yo sé que van a salir los millones de preguntas, pero ojalá eso los motive a meterse en el curso y a que podamos tener otras instancias de mayor profundización. Voy a tratar de compartir, yo como les dije, igual más vieja, menos arriba de la pelota con estas cosas técnicas, voy a tratar de que me resulte. Ali, tú dime si se ve o no. No, te vemos a ti, gracias a Dios, pero no vemos nada más. Ya, gracias. Ahí, vamos a intentar ahora. Ahí está compartiendo, vemos tu escritorio, Nora. Bien, ahí está la presentación. Eso es. Esto PowerPoint ha detectado que la tarjeta gráfica no puede configurar. Chao, no sé qué significa eso. Bien. Ahí está, pero se ve bien. Bien, entonces parto de donde me dejó la Ali. Clarísimos con este fenómeno indiscutible. Creo que si hay algo que nos pasa, digamos, desde que partimos trabajando en esto, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, etcétera, hasta llegar a este punto, es la negación, ¿no? Uno como que se pone como los cabros chicos cuando dicen la, así como no te veo, no te escucho, cuando uno los reta, por ejemplo. Entonces, esto es como lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que partir de un dato. Todos hacemos daño. Todos hemos hecho daño y todos, lamentablemente, de una u otra forma seguimos haciéndolo en el sistema. No podemos dividirnos entre malos y buenos, no podemos dividirnos entre los fiscales que lo hacían espectacular, los jueces que lo hacían como les triste, los policías que no sabían dónde estaban parados, los psicólogos que son negociantes o no son negociantes con las pericias, etc. Aquí yo tiro para todos lados porque todos somos culpables de que hayamos tenido que sacar esta ley. Y lo digo con mucha responsabilidad por estar trabajando en este cambio hace tantos años, que cuando uno se acercaba a fiscales, a policías, a peritos, a jueces, todo el mundo negaba, todos negábamos. No, yo lo hago espectacular, no, yo conozco a Pepito Pérez, que fíjate que le convida queques y galletas y jugo a los niños cuando va al tribunal. No, yo conozco a un fiscal que es súper amorosiento y poco menos que sienta en las rodillas al niño cada vez que tiene que hablar con él. No, yo conozco a un policía que sabe que es súper amoroso. El tema es que, si bien muchos del sistema penal, estoy hablando exclusivamente del penal, pese a que aquí salpicamos a familia y ojalá lo salpiquemos lo suficiente como para que familia también haga un cambio grande hacia la estandarización del abordaje. El tema es que todos esos esfuerzos que podíamos hacer algunos o no hacer, no eran estandarizados. Por lo tanto, la victimización como el fenómeno que dibujó también Alicia seguía existiendo y sigue existiendo. ¿Qué pretende la ley? Una cuestión gigante, que ni siquiera es mitigarla, es prevenirla, o sea, que no exista, que no aparezca. No me atrevería yo a decir que estamos logrando que no aparezca, pero sí me atrevería a decir que estamos empezando primero a ser sinceros y decir sí, en realidad hubo necesidad de estar muchos años peleando por una legislación así, porque todos en el sistema nos equivocábamos, hacíamos cosas que no había que hacer, no hacíamos cosas que sí había que hacer, y cuando hacíamos algo no lo hacíamos lo suficientemente bien. Y eso es un punto de partida. Entonces, cuando todos pecamos, ¿cómo cambiamos esto? Simplemente sincerando el punto de partida, primero. Y segundo, cambiando. Ustedes los psicólogos, y sé que hay muchos escuchándonos, enseñan mucho cuando uno lo terapean. No hay cambio sin cambio aquí.
Primero, la estábamos embarrando. Y segundo, hay que dar vuelta a esto y empezar a caminar para otro lado o a tirar todo lo que hay arriba de la mesa y construirlo de nuevo porque esto no está funcionando. Por lo tanto, ¿cómo atacamos lo que la Alicia nos dice? Yo me atrevería a decir que cambiando, y cambiando todo de suficiente forma como para que genere efectivamente un cambio. Es decir, yo no puedo maquillar esta situación. Es tan fuerte y tan dañino el punto de partida que no podemos maquillarlo. Aquí hay que aceptar que nuestra equivocación nos enfrenta a la necesidad de hacer un sistema totalmente distinto, nuevo para los niños. Que eso implica la especialización, las flexibilizaciones, los ajustes y los cambios, sí, pero si uno lo mira de lejos, hoy en día, como está funcionando en primera y segunda fase, con todo lo que significa, y lo digo a propósito de todos los de segunda fase y primera que están escuchando, con todo lo que significa cambiar la historia en poco tiempo, es decir, entendiendo que todavía no lo logramos completamente, eso nos lleva a pensar de que definitivamente el cambio es un sistema completo distinto. ¿Y por qué? Porque todos los que nos paramos frente al niño desde el primer momento tenemos que hacerlo de una manera distinta. Tenemos que dejar de hacer cosas y por Dios que eso nos duele, y aquí disparo a todos, a los que somos jueces, a los fiscales, a los defensores, a los policías, a los peritos, y los meto al tiro en la bolsa, porque nos quitan al cabro chico, ¿no? Nos quitan al cabro chico, nos quitan al adolescente y ya no tenemos acceso a él. Segundo, porque tenemos que especializarnos. Tercero, porque tenemos que hacer todos de la misma forma. Y cuarto, porque hay cosas que definitivamente ya no podemos seguir haciendo. Entonces, desde allí, y por favor, dime, Ali, si logró cambiar la lámina. Cambió. Sí. ¿Ya? Desde la perspectiva del niño, si tomamos este sistema que trae esta ley, ¿cómo nota el niño el cambio? ¿Cómo logramos enterrar esta victimización secundaria o empezar a mitigarla? Primero, porque lograría al niño mirar que se le protege oportunamente y permanentemente. Yo no diría que estamos con la bandera de la victoria todavía en eso, nos falta mucho. Hay muchos nudos críticos en penal y en penal con familia, y penal familia peritaje, penal familia sistema de protección nuevo, antiguo, etc. Pero debiese desde la perspectiva del niño este cambio significar una protección oportuna y permanente. Debiésemos dejar de una vez por todas de sobreintervenir al niño. Y ahí es donde yo voy a la viudez, ¿no? Es que yo soy juez, llevo 30 años hablando con los niños. Estupendo, pero sabe que si usted no es acreditado, usted no va a hablar con el niño, nunca más. Es que yo soy el fiscal de la causa, estupendo, pero sabe que si lo ve en el pasillo, regio, pero sentarse a hablar con él y preguntarle quién, cómo, cuándo y dónde, ya no lo va a hacer. Es que yo soy perito, necesito hacer un peritaje de daños, uno de no sé qué, uno de no sé cuánto, 4 de credibilidad, 5 de no sé qué, en penal o en familia, pero yo lo quiero hacer. ¿Sabe qué? Tiene acceso a la entrevista investigativa videograbada. Trate de ver cómo llega a su estudio y a interesarse y a poder sacar sus conclusiones a partir de elementos nuevos que antes no tenía y que ahora la ley le permite tener. Y donde hay un relato limpio, sacado con una buena técnica, validada hace 25 años fuera de Chile, aquí estamos en pañales en el tema, y que por lo tanto debiese ser un buen elemento para poder cambiar la manera de trabajar en relación a cómo obtenemos información para o emitir algún tipo de pronunciamiento o lograr establecer un contexto de protección. Y la profesionalización del contacto. El niño debiese notar con este cambio que quien se le acerca de manera asertiva, entendiendo que es niño, o entendiendo que es adolescente, o entendiendo que está metido en un fenómeno como víctima o testigo de delitos violentos que amerita un contexto distinto. Estamos hablando de diferenciación positiva. No vamos a poner al niño por sobre el acusado, ni por sobre su mamá, ni por sobre de nadie. Simplemente al niño que está por acá abajo lo vamos a lograr nivelar para que pueda ser asertivamente intervenido, dejar de ser sobreintervenido y que cuando quiera participar sea atendido por alguien especializado, pueda entender lo que está pasando y realmente si quiere pueda decir lo que quiera decir. No es poco y en eso estamos y a patadas y a conchazos en el piso estamos de a poquito avanzando. Ahora, desde la perspectiva, se ve la tercera lámina, Ali, ¿sí?
Desde la perspectiva de los operadores, ¿cómo debiésemos ver este cambio y este desafío? Acá hay obstáculos gigantes desde la perspectiva, y la Alicia dibujaba muy bien eso, ¿no? De cómo yo veo mi participación en este proceso en relación al niño, cómo yo veo al niño y cómo yo veo mi trabajo en relación al niño. Y hay un desafío fuerte operativo. Y acá me adelanto algo que viene en unas láminas más adelante, pero que es uno de los desafíos más grandes que trae esta ley. Esta ley es muy moderna en muchas cosas. Y que nos trae realmente la necesidad y la obligación de trabajar todas las instituciones juntas. Algunos de ustedes que si son del sistema me van a decir, ah, pero si esa cuestión la hacemos un montón de años, yo tengo el teléfono del gallo que trabaja ahí en protección, yo me entiendo con un funcionario en tribunal familia. No, yo hablo de coordinación real, de imponer, de generar este cambio, de imponer este sistema y de hacerlo funcionar en PDI, en Carabineros, en Ministerio Público, el Interior, que va en subsidio, como dice bien Licia, y del Poder Judicial, hagan lo mismo, de la misma manera, al mismo tiempo, de Arica a Punta Arenas. Y eso, el día del cohete lo habíamos hecho. O sea, el día del cohete lo habíamos hecho. Y eso es un desafío operativo, porque esto está diseñado, comandado, ordenado y revisado permanentemente por una mesa técnica interinstitucional en donde los técnicos o nos ponemos de acuerdo o nada funciona. Y por lo tanto, cada uno de los protocolos de actuación, desde la denuncia hasta el juicio oral, pasando por las medidas de protección, pasando por todo el contexto donde el niño tiene que ejercer sus derechos, pasando por los cursos de especialización, pasando por la entrevista investigativa y la intermediación, todos determinan un solo camino para Carabineros, PDI, el fiscal, el ministro, el juez, el defensor, todos. Y eso no nos había pasado nunca, o al menos nunca nos habían ordenado por ley hacerlo, ni menos nunca habíamos tenido que tomarlo tan en serio. Por lo tanto, desde el sistema, este cambio que suena necesario, que suena imprescindible, que suena tan maravilloso, ¿no? Yo leía los comentarios de ustedes, el atender a cada particularidad de cada niño, es un desafío tremendo. Y ahí no nos podemos quedar en la poesía, porque estamos todos de acuerdo que lo hacíamos mal, estamos todos de acuerdo que hay que hacerlo mejor. El punto es que con guitarra, en un país con pocos recursos, una ley que venía sin plata, donde trabajamos los mismos de siempre y donde tenemos que ponerle el hombro los mismos pocos de siempre. Hoy día lo hablaba con las unidades de atención a víctimas de varias regiones de la tercera etapa. Es un tremendo desafío, porque estoy agotado, porque estoy cansado, porque llevo años haciendo lo mismo, porque no se nota, ¿no?, los granos de arena en la playa, pero definitivamente un cambio sistémico, interinstitucional, todos juntos, como hermanos, como digo yo, haciendo lo mismo de la misma forma, y que nadie se nos salga de los rieles, genera y está generando un tremendo cambio en favor de los niños. Ahora, el tema es que trabajemos efectivamente todos juntos al mismo tiempo y poniéndonos de acuerdo. Y eso ha sido el tremendo desafío hasta ahora en la mesa técnica entre todos los que nos agarramos a combos ahí del sistema penal. Ahora, sistémicamente, y esto ya lo vengo comentando, ¿estamos necesitando una coordinación permanente? Sí, esta mesa técnica funciona, respira todos los días, funciona siempre, y es una mesa técnica que se hizo cargo de diseñar el sistema, de hacer los protocolos de actuación, de revisar, y que está permanentemente revisando cómo esto funciona, y esa es una carga que además le impone la ley al Ministerio de Justicia, de prepararnos previa y continuamente. Cada etapa tuvo que prepararse antes de entrar. Entró y ahora se está revisando cómo está funcionando. Ya tenemos un segundo informe de cómo ha funcionado este segundo año en la primera etapa. Vamos a generar un informe de cómo ha funcionado el primer año de la segunda etapa, que partió en junio del año pasado. Y eso nos permite mirar nuestros pecados también. Así, bueno, ¿está cambiando o no está cambiando esto? ¿Los niños siguen siendo trasladados? ¿Cómo vamos con los tiempos de entrevista investigativa? ¿Cómo están funcionando los entrevistadores y los intermediarios, etcétera? Un levantamiento periódico, la ley nos obliga a hacer eso. No es porque realmente nos hayamos puesto súper Mateo y digamos, chiquillos, cada 6 meses o una vez al año, por favor, revisemos cómo lo estamos haciendo, o qué les parece a los instructores de cada institución empezar a mirar las entrevistas, que son secretas, pero que hay una excepción ahí para que los instructores las puedan ver, y ver cómo lo están haciendo los chiquillos y las chiquillas, ¿verdad? No es así. Es que la ley nos impone hacerlo, y el reglamento de la ley nos impone hacerlo. Por lo tanto, un entrevistador que no lo está haciendo bien tiene que ser reforzado por sus instructores. Y si no logra sacar la cabeza para afuera, el sistema debiera sacarlo. Y por lo tanto, dejar de acreditarse ante el Ministerio de Justicia en este sistema que dibuja Alicia. Por lo tanto, desde allí,
nuevamente, sistémicamente tenemos, para poder arreglar este pastel y lograr que ese niño, que un niño en particular no lo pase mal, significa que todos tenemos que llegar a este nivel de coordinación, de especialización, de levantamiento de pecados, de arreglo de los pecados y llegar a una adecuación periódica. Hay errores que hemos cometido en la implementación desde hace años hasta ahora que hemos tenido que ir corrigiéndolos en el camino. Hay otros que vamos a detectar ahora con la segunda etapa. Y cuando entremos a la tercera etapa, ahora el 3 de octubre, con toda la región metropolitana, con todo Valparaíso, con toda la región de los lagos, con todo Higgins, por Dios que nos vamos a tener que sentar a contar pecados entre todos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y me ha tocado vivirlo en carne propia. No nos sentamos a decir, mire tú, policía, te demoraste, o mira tú, te pusiste a tomar la denuncia de una manera mala, mira tú, señor fiscal o señor entrevistador, está haciendo... Acá nos ponemos a conversar de los pecados de todos, pero para reconstruir la realidad. El tirarnos piedras entre los pocos que estamos tratando de sacar a flote esto, los mismos de siempre, digo yo, del sistema penal, ¿no? La gente de atención a víctimas, los policías tomadores de denuncia, los carabineros tomadores de denuncia, los fiscales que están hasta acá, Uravit que está hasta más arriba, 3 pisos, los jueces, los funcionarios, es para sacar adelante y a flote esto, más que tirarnos piedras, ¿no? Las piedras quedan como para los análisis anuales. De otra forma no avanzamos. Ahora, Ali, ¿se ve si avanza esto? ¿Sí? Sí, Nora, avanza Ya. perfecto. Sí. Súper, gracias. Ahora, toda esta tremenda construcción, ¿de dónde sale? Sale de la ley que habló Alicia, la ley de entrevista investigativa. Tiene un nombre más largo que el hambre, pero todo el mundo le dice ley de entrevista investigativa o ley videograbada, LEV, EIB, algo que se asemeje. ¿Esa ley habla solo de entrevistas? No, esa ley cambia el sistema entero. Lo que pasa es que uno la distingue a partir de toda la campaña que hizo Amparo y Justicia hace muchos años, que metió la semillita de ¿por qué no traemos, por qué no cambiamos el sistema? Empezó a movilizar mesas interinstitucionales entre el 2008, 2010, 2011, y luego eso se fue juntando con iniciativas que tenía el Ministerio Público en sus salas GES. A lo mejor algunos de ustedes trabajaron en esa época, o en algunos lugares que trabajaban con salas GES en materia penal, en algunas fiscalías. Nos tocó conocer algunas también en algunas comisarías, ¿no? Algunos carabineros tuvieron la iniciativa de traer a Butler y a otros rockstars de afuera para que nos enseñaran cómo partir haciendo esto, y estábamos hablando ya 2010-2011. Y el Poder Judicial también comenzó, entre el 2011-2012, a mirarse y a decir, la estamos embarrando. No habrá otra forma de tomarle declaración a un niño en un juicio que no sea descuartizarlo con público, hacerlo llorar, hacerlo pedazos, y empezamos a trabajar en el proyecto de salas especiales que empezaron a implementarse en 2012. Por lo tanto, cuando la Amparo y Justicia tira esta ley y dice, miren, se nos ocurrió en una de esas, podemos juntar lo que se está haciendo acá afuera, podemos tratar de generar un cambio. Aquí, mucho por donde lo dibujaba el video que exhibió la Ali, esto se engordó, engrosó, se robusteció, como lo dice tan lindo la Ali siempre. Yo digo engordó, pero sale más bonito, robusteció. Y ese robustecimiento que generó, que todos empujamos desde lo que estábamos haciendo, desde lo que faltaba hacer para que saliera esta ley. Por eso esta ley no solo trae la técnica de entrevista, y lo vamos a ver con profundidad en el curso, esta ley cambia el sistema cuando enfrentamos a un niño, niña o adolescente, y cambia desde cómo vamos a tomarle la denuncia hasta cómo vamos a llevarlo a juicio, pasando por todas las etapas intermedias. Cambia todo y ahí somos todos viudos, como digo yo. Nos cambian el panorama, ¿no? Aunque llevemos 20 años haciendo lo mismo, la ley nos pega una cachetada y nos dice, aquí hay que cambiar. Ese es el primer pilar, la ley, que no viene solita, no es que se haya juntado un montón de gente, se fumaron algo más o menos fuerte y dijeron, hagamos una ley de entrevista videograbada, aunque varias de las reuniones se parecen bastante a eso, pero no fue así. Esta ley viene engarzada de todo un movimiento internacional, viene engarzada de la Convención de Derechos del Niño, viene engarzada de todos los protocolos, viene engarzada de las observaciones de la Convención, viene engarzada de protocolos, acuerdos y tratados internacionales que rescataban toda esta ferocidad del proceso penal en relación a los niños. Luego, la ley se descuelga con 2 reglamentos que nos entregan la parte como muy técnica y operativa, ¿no? Cómo son las salas, cómo son los cursos, cómo se van a acreditar los entrevistadores, de dónde son, cómo funcionan las instituciones, quién diablos es.
qué pasa con las videograbaciones, quién las guarda, quién las presta, quién, etcétera, ¿no? Y luego lo que es oro, en los protocolos interinstitucionales. Son 9, la propia ley dice, yo me voy a regular en todo lo operativo, diario, cotidiano para los funcionarios, en 9 protocolos que son más fáciles de leer, que son bien aterrizados. El protocolo A, por ejemplo, dice cómo se toma la denuncia para un niño, cómo se deriva, qué hago con ella, qué hago si yo soy carabinero, qué hago si yo soy alguien que trabaja en un hogar de niños, qué hago si yo soy un profesor en un colegio. Soluciona todo eso, le dice, mire, usted hace esto, no hace esto otro, en tal cantidad de tiempo, etc. Y así todos los protocolos en relación a todas las materias que aparecen ahí, que las determina la propia ley. Esa es la gracia de estos protocolos, ¿no? Que no son de la buena onda, no es que se haya juntado un carabinero, un PDI, un fiscal y un juez y hayan dicho, veamos cómo diablos hacemos esto. No, la ley dice, esto hay que hacerlo en estas materias, de esta forma, y se sentaron una mesa técnica varios años de sacar estos protocolos, salió prácticamente 1 año y medio, 2 años de trabajo, para que se determinara lo que yo les decía al inicio. Una sola manera de hacerlo todo. Da lo mismo quien lo hiciera, de qué institución, ¿no? Y ahí se rescatan muchas cosas muy, muy sensibles para a lo mejor el mundo en el que viven muchos de ustedes y que trabajan, ¿no? Todo lo que es cómo manejo una develación si yo no soy un encargado de tomar denuncia, qué digo, qué no digo, si yo estoy en un peritaje y el niño me suelta algo que tiene que ver con esta ley, qué hago, qué no hago, cómo me muevo, a quién se lo digo, qué cierro, qué no cierro, etcétera, ¿no? Y, por cierto, luego de esto hay un montón de cuestiones que son de alguna forma coetáneas, pero que nos ayudan a regular el día a día. Acuerdos de mesa técnica, formas en que las instituciones están trabajando bajo el alero del Ministerio de Justicia, acuerdos o tratados o convenios entre todas las instituciones, y cuando yo hablo de instituciones, imagínense las instituciones penales, las policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Para prestarse las salas, para prestarse los entrevistadores, para que todo el sistema funcione como solidario. Es un solo sistema, las salas de entrevista o salas especiales que están en los tribunales son de todos, los entrevistadores a nivel país son de todos, son de las instituciones, pero me refiero que más allá del logo, el fiscal puede tomar a cualquiera mientras esté cerca del niño, puede tomar cualquier sala mientras esté cerca del niño, y en el caso de que el niño quiera declarar en juicio, el niño declara en la sala que esté más cerca de su casa. Da lo mismo si el juez es en Arica, el niño vive en Puerto Montt y puede estar en Puerto Montt declarando en una sala especial con su intermediario acreditado, alguien especializado, y sin nadie más delante de su cara. Esa es la gracia, ¿no? Y para eso necesitamos regular permanentemente las relaciones entre las instituciones y entre los profesionales que trabajamos en las instituciones. Hay mucho paño que cortar, así que me lo voy a saltar porque es para llorar a gritos la cantidad de coordinación y gestión que hay que hacer. ¿Cómo quién mueve toda esta estructura? Una comisión penal, que tiene también un nombre larguísimo, súper pituco, que sale en una ley, pero lo que yo les quiero contar es que son los líderes del sistema penal. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el defensor nacional, el general director y el director general. Más un montón de gente que tiene que ver con el sistema penal. Ellos, por ley, son los que tienen que instalar esto y hacerlo vivir. Ahora, técnicamente, esto ha recaído en una subcomisión de técnicos donde hemos tenido la bendición de trabajar con Alicia varios años y que ha permitido generar el sistema, porque acá antes no había nada, hubo que inventarlo todo y hubo que echarlo a andar, y ahora hay que ver qué tanto o tan bien o tan mal funciona para poder ir corrigiéndolo, ¿no? Y además todavía está pendiente la entrada de este sistema a esta tercera etapa. Y bajo eso hay comisiones regionales. Me refiero a que cada región tiene su CEREMI, y ese CEREMI tiene también comisiones de trabajo donde algunas son mesas familia, otras son mesas penal, pero todos ellos tienen que ver con este mismo tango. Espérenme 2 segundos, yo voy a pegarme un solo grito, no quiero que me escuchen, así que voy a apagar mi audio un segundo para gritarle a uno de mis hijos que le abra la puerta al otro de mis hijos, ¿ya? Listo. Pegué ya un tremendo grito, ojalá alguno aparezca. Ahí aparece, bien. Tengo 3 hijos y esta es una hora crítica. Bien. Principales cambios, no los quiero latear con esto porque son muchos y porque hay que ir viéndolos uno a uno, pero si uno mira el proceso penal, como yo les decía, cambia la forma de tomar la denuncia, cambian los tiempos de la investigación, hay varias diligencias de investigación que ya están restringidas, que no se van a hacer porque son interactivas con los niños, hay
una sola forma, como muy bien decía la Alicia, de tomar el relato del niño para poder investigar, que es la entrevista investigativa y grabada. Por lo tanto, ley mordaza, el resto del mundo se queda callado. Nadie ve al niño, nadie le habla, y si alguien le habla, que ni se le ocurra preguntarle quién, cómo, cuándo y dónde. Finalmente, llegamos a la preparación del juicio, y en el juicio también tenemos un sistema de abordaje, un sistema de recogimiento de relatos, una manera de tratamiento del niño diametralmente opuesta a la que teníamos hasta el día de hoy. Esto pasando por medidas de protección que están en la ley y que se agudizan, con labores súper determinadas para jueces penales, con restricciones a los fiscales, restricciones a los peritajes, restricciones a un montón de cuestiones que ¿qué hacían? Abultar años de investigación, carpetas que morían 5 años en un CARDEX en la fiscalía, y también a la sobreintervención, ¿no? Toda esta cosa de que todas las investigaciones tenían que tener peritaje de credibilidad, todas las investigaciones tenían que tener peritaje de no sé qué diablo, y finalmente los jueces nos encontrábamos 5 años después de la denuncia, que lo más probable que haya sido varios años después de los hechos, frente a un niño que había hablado 50 veces, 50 cosas distintas, a 50 personas diferentes, donde nada calzaba con nada, y con un niño destruido. Al menos terminábamos a nosotros de aniquilarlo en el juicio oral, porque lo hacíamos sentarse en la sala de audiencia delante de todo el mundo. Por lo tanto, los cambios son muchos, son todos cambios procesales, pero también son cambios legales, procesales, de gestión y de abordaje. Está todo muy, muy entrelazado. Y una de las cosas bonitas de esta ley es que no solo es interinstitucional, sino que es de alguna forma interdisciplinaria, ¿no? Y por lo tanto ya no se puede entender el proceso penal concebido bajo esta ley sin que esté de la mano con el área de ustedes, con todo lo que tiene que ver con abordaje, con todo lo que tiene que ver con victimología, con todo lo que tiene que ver con entrevista, con todo lo que tiene que ver con fenomenología. Y esa es la gracia. Por eso los cursos de especialización, que en el caso del Poder Judicial, todos los jueces y ministros pasan por el curso, en el caso de la Fiscalía, todos pasan por el, etcétera. Todos los cursos de tomadores de denuncia, todas las capacitaciones interinstitucionales no solo son operativas, sino que tienen un sustento en las materias que manejan ustedes mismos. Principales cambios desde lo normativo: cambia el abordaje en la instancia de denuncia, ya el niño puede denunciar solo. Se los voy a dibujar nomás porque es bastante largo analizarlo, pero hay 1000 cosas que ya no se hacen en la denuncia. La denuncia ya no es la instancia de recoger el relato. Hay muchas restricciones de interacción, hay mucho cuidado con el niño y con el relato, etc. ¿No? Quiero ir rápido porque quiero llegar a las preguntas de ustedes. Hay cambios desde lo normativo en la investigación, los que yo les decía: cambian los plazos, corre como loco el fiscal, hay varias medidas que toma Uravit en tiempos bastante cortos, restricciones de diligencias con interacción, ahí es donde yo les digo que empezamos a quedar viudos todos, ¿no? Es así como: yo quiero hablar con el niño porque soy XX en el sistema, esto ya se fue. Con el niño habla solamente un ser humano que se llama entrevistador acreditado. Hay una forma de recoger el relato que implica la aplicación de una técnica validada internacionalmente en una oportunidad, en una sala en particular, y eso lo videograbamos. ¿Hay cambios principales desde lo normativo en la sede judicial? Sí, ahí estamos viendo en una sala de audiencia donde obviamente el niño no está. Hay pantallas de televisión que enfocan la sala especial y el niño, niña, adolescente está en la sala especial, ya nunca más en la sala de audiencia. Y en esa sala especial, quien está sentado en el sillón de al frente es alguien también especializado y acreditado. Puede ser un juez que esté acreditado con los mismos requisitos del resto del mundo, o puede ser un PDI o un carabinero o un Uravit que esté también acreditado y que su acreditación además esté vigente. Y ahí la ley es bastante restrictiva, pone periodos bastante cortos de observación, y la declaración judicial en un contexto tan difícil, que es difícil de explicarle a usted, porque de repente me dice, bueno, ¿por qué no escuchan al niño y se acabó todo? Bueno, estamos en una guerra, ¿no? Acuérdense que el juicio es una guerra entre el fiscal y el defensor, y el tribunal es un árbitro imparcial. Por lo tanto, en ese contexto adversarial, de guerrilla, es difícil llegar y decir, no, mire, ponga una videograbación y se acabó el tango, ¿no? Acá hay garantías procesales, hay derecho a defensa, hay un debido proceso constitucional que hay que resguardar. Por lo tanto, el desafío ahí fue poner una técnica de abordaje que pudiera caber dentro de esta garantía de debido proceso y pudiera proteger al niño y nos pudiera enseñar a interactuar con él en juicio de una manera distinta,
pero manteniendo los derechos de las partes de hacer preguntas, ¿no? Así que eso amerita para un curso entero y que tiene que ver con la intermediación judicial, que es uno de los grandes cambios y es algo donde Chile es uno de los países que a nivel internacional empuja una técnica bastante más nueva y en un contexto bastante más dificultoso del de una entrevista. Así que ha sido un hermoso desafío trabajar en eso. Y aquí con esto voy terminando. Cuando yo les hablaba de protocolos, solo les quiero dar un pincelazo para terminar con esta idea de que todos hacemos todo de una manera distinta y todos, además, para el afán de proteger al niño, de dejar de sobreintervenirlo, de interactuar con él si nos toca interactuar con él, porque la mayoría no va a interactuar más, interactuar con él de una forma asertiva, desde la denuncia hasta el juicio, sobre la base de las huellas que estos protocolos interinstitucionales nos determinan, en una serie de materias, como yo les decía, desde la forma de recibir denuncias, derivarlas, cómo interactúo con el niño, qué le digo, qué no le digo, dónde lo dejo, qué hago con él, etcétera. Tareas de los funcionarios públicos y privados que interactúan. Este es un protocolo bastante grueso, bastante pesado, que dice todo lo que hay que hacer. Lo intervenimos a fines del año pasado, se actualizó, se tomaron todas las solicitudes y recomendaciones de los tomadores de denuncia, de policías y carabineros, y quedó bastante cototo porque además se hizo una guía de qué pasa si usted no es tomador de denuncia y un niño le dice algo, ¿no? Por lo tanto, cómo acogemos la develación, cómo la tratamos, qué se dice, qué no se dice, etc. Así que es un protocolo que manda al sistema entero, incluso a los colegios particulares. No se imaginen que esto es solo proceso penal. Si pasa en un tribunal de familia es lo mismo, si le pasa a un funcionario judicial es lo mismo, si yo trabajo para el ex-Sename, actual Sistema de Mejor Niñez, es lo mismo. Todos estamos sujetos a este protocolo. Si no lo conocemos todavía es porque las instituciones y el Ministerio de Justicia estamos atrasados en la difusión y en la capacitación, pero no porque no estemos obligados a seguir. Menos en el marco de una ley de protección a la niñez como la que salió hace pocos días atrás. El protocolo B, resguardo a la salud física y psíquica, formas de derivación entre las instituciones, seguimiento, que es un dolor de cabeza, coincidencia de penal con familia, con los peritos, con Mejor Niñez, etc. Todo ese cruce que tiene miles de nudos que hay que limar y que también está en el protocolo C, ¿no? Adopción de medidas de protección por familia o por penal, criterios para detección de necesidades, el momento, el tipo de medida, etc. Todo súper regulado. El protocolo D, todos los estándares de cobertura del sistema. Yo les decía que era un sistema solidario. Por lo tanto, las salas son de todos, los entrevistadores son de todos, y lo que hace el fiscal, y en el caso del tribunal para la toma de declaración, es jugar con estos factores mientras estén lo más cerca del niño posible. El niño no se mueve. Todos nos movemos, pero el niño no se mueve. Estándares operativos de disponibilidad de entrevistadores, de disponibilidad de salas, de funcionamiento de salas, de registro de videograbaciones, de análisis del sistema, etc. Medidas para la interacción con los niños en privacidad, confidencialidad, seguridad, reforzando todas las normas de interacción a un perito en un juicio. No, ella decía, y la mamá no me quiso contar lo que le había pasado al niño para hacer la anamnesis ahí frente al niño. Yo pensaba a mi interior, menos mal que en pocos meses entramos al sistema de la ley, porque es un error que los peritos médicos, sobre todo a pito de la anamnesis, pidan relatos extras de los niños. Eso se acabó. El niño da un solo relato en la entrevista investigativa. Si no, cada actuación del sistema con el niño va a exigir una y otra vez relatos. Y eso es lo que estamos tratando de determinar, por varias razones. Aquí se junta algo que decía Alicia muy interesante. Aquí no solo protegemos al niño y lo abordamos de forma asertiva, sino que vamos a lograr que la calidad de la información sea mucho mejor para todos. Por lo tanto, al niño lo mandamos para la casa y jugamos con la videograbación. Entonces, esto de el niño no me quiso decir, la mamá no me quiso decir frente al niño. Si uno mira los protocolos, ya nunca más un adulto cuenta algo en relación a la denuncia frente a un niño. El niño no puede escucharlo, no se puede contaminar. Uno dice, bueno, pero lo hicimos millones de años, pero ya no lo vamos a seguir haciendo. Y reforzando todas las normas de interacción, ¿no? Protocolo a estas alturas ya se me perdió, estábamos en el E, protocolo F, todo el tinglado para que el niño ejerza sus derechos.
determinar todas las instancias de interacción, el modo, la famosa curaduría al ítem, que también es un dolor de cabeza con el cambio de sistema, y antes del sistema Mejor Niñez seguía siendo un dolor de cabeza, lo va a seguir haciendo, porque los sistemas de mi abogado, y esa pregunta si la hacen se las contesto al tiro, no da abasto para toda la cantidad de niños que pudiesen necesitar un abogado. Por lo tanto, todo el tema de cómo entra el curador al ítem, qué se hace con él, etcétera, también ha tenido que ser regulado, porque el curador al ítem no puede terminar haciendo algo que el sistema quiere restringir, ni menos aún hablando por el niño, ni menos aún interactuando con el niño de forma que lo desprotejan o lo dañen. Luego, los parámetros para las diligencias útiles e inútiles, no se le dijo así en el protocolo, pero hay diligencias relevantes y hay otras que pueden efectivamente dejar de hacerse o que no pueden dejar de duplicarse, sobre todo entre penal y familia. Por eso se le da acceso a familia a la entrevista investigativa, se le da acceso a los peritos sin apellido a la entrevista investigativa para tratar de que no dupliquemos ni tripliquemos interacciones con el niño en el sistema total, porque si bien ese sistema penal el que está cambiando y se está perfeccionando, el de familia no le haría mal, y en el cruce entre los dos debiésemos tener una sola línea de acción, ¿no? Criterios de celeridad y tramitación preferente, este tipo de causas. Luego el protocolo H, súper delicado, todos en la malla curricular de los cursos de formación especializada y de formación continua de todos los entrevistadores del sistema. Ese es el pilar del sistema, el corazón del sistema. Ni siquiera son los que participamos en la ley, ni los que participamos en la implementación. El corazón de la ley son los entrevistadores. Luego el protocolo I, ¿no? Como diablos hacemos una entrevista, lineamientos generales vamos a aplicar, es un protocolo internacional. Como diablos hacemos una declaración judicial vía intermediación, qué es lo que vamos a dejar de hacer y qué es lo que no podemos fallar en hacer. Y finalmente, dejarles la sensación, ojalá el bichito, ¿no? de que quieran ver el curso y seguir investigando y viendo cómo cambia este sistema desde la perspectiva del lugar de cada uno de ustedes, pero también dejarles el bichito de que este cambio no fue a raíz de que alguien se fumó un pito y se le ocurrió hacer algo loco, sino que esto fue un camino de una olla a presión que llevó a que todos empezáramos a tomar un poquito de conciencia de cómo abordábamos a los niños y cómo era necesario abordarlo. Es un cambio complejo, es un cambio que requiere mucho tiempo, es un cambio que requiere mucha voluntad de los operadores, es un cambio que requiere mucha voluntad de los que están ajenos a las instituciones, pero que tienen roce con ellas o participan de alguna forma con ellas, y ahí meto a todos los peritos en una bolsa al tiro, sea de familia o sea de penal, para lograr que lo que se hace en un sector no se haga en el otro, ¿no? Y también para recoger de alguna manera los resultados de lo que cada cambio que hemos hecho han empezado a aparecer en el sistema. En el sentido, y con esto dejo de compartir, en el sentido de que hemos logrado de alguna manera, de a poco, ¿no? ser más asertivos y decentes y menos vulneradores con los niños en el abordaje, pero también nos hemos empezado a abrir como sistema a cosas que son muy propias de ustedes. Cuando digo ustedes me refiero de la área de la psicología, que son muy ajenas a los abogados también, y a los funcionarios, y que tiene que ver con un poco lo que decía Alicia, ¿no? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no salió corriendo? ¿Por qué no dijo esto? ¿Por qué no dijo lo otro? ¿Por qué cuando viene al tribunal y es su papá el que ve todos los días tirita? Pero si es su papá. Esas cosas que incluso nos atrevíamos a poner en los alegatos, en los juicios, en la sentencia, ya hoy las tenemos que dejar atrás. Entonces, en ese sentido, el cambio es tan grande, es un cambio normativo, pero es un cambio de gestión, de abordaje, de actuación, que hay que darle tiempo, paciencia y cariño. De otra forma no nos va a resultar, porque estos cambios, como cuando llegó un meteorito y se murieron todos los dinosaurios, tenemos que lograr lo mismo, pero sin el meteorito, ¿no? Hay que ir dándole tiempo al sistema. Por ahora, primera fase logró pararse, segunda fase, la heroica primera fase logró pararse, la aguerrida segunda fase está ahí parada dando la pelea, y la fase de definición y de permanencia, que es la tercera, compleja, súper multitudinaria, muy masiva, va a ser una prueba de fuego. Quizás no la pasemos a primera los primeros días, sino que tenemos que también mirarnos con paciencia y ver que necesitamos darle tiempo al cambio, porque es un cambio profundo, y ojalá sin vuelta atrás. Así que con eso los dejo invitados, ojalá
queden con el bichito de ver el curso o de al menos seguir viendo todas estas temáticas. Y quedamos abiertas a sus preguntas y muchas gracias por la atención. Espero que no estén en el baño cocinando y el computador abierto así como en el living de la casa y nadie nos está viendo, sino que alguien nos haya escuchado y que les haya parecido interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tenemos hartas preguntas, comentarios dentro del chat, pero también los invitamos por si las mismas personas que hicieron esas preguntas quieren también hacerlo a viva voz para que conversemos un ratito. Son las 9, casi las 9:30, y hemos mantenido ahí más de 60 personas, así que muchas gracias, pero aprovechemos quizás un ratito para poder ver algunas preguntas y consultas de ustedes. Veo a Francisco con su mano levantada. Así, hi. ¿Está por ahí? Sí, estoy aquí. Oye, súper buena, Alicia, Nora, excelente presentación, me gustó bastante como clara. Yo he trabajado muchos años en la JOCA, apoyo al ex Sename, y una de las cosas que se evidencia en general, o yo he visto en general con los chicos y chicas que viven una vulneración de derechos en el ámbito de la sexualidad, es el tema de la denuncia. Entonces la pregunta va enfocada a lo que mencionaba Nora, esto del trabajo mancomunado que se tiene con las distintas instancias penales, entre las cuales está la policía y Carabineros. ¿Por qué? Porque en general llega un niño o niña adolescente a hacer una denuncia, de estas denuncias espontáneas a veces, y el carabinero le pregunta alguna estupidez, el cabo no preparado hace su comentario brillante y restringe pues, al tiro. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntar si esto está trabajado, porque mencionaba por ahí, Nora, que están altos mandos, que hay directrices, que hay protocolos. ¿Esto llega al cabo XX que toma la denuncia en la comisaría XX? Francisco, súper buena tu pregunta. La contesto rapidito porque el protocolo A es uno de los más extensos. Está súper regulado. Ya el cabo no dice lo que se le ocurra, ni hace lo que se le ocurra. De hecho, el esfuerzo, te diría yo, más masivo de Carabineros y de PDI es generar capacitación para los tomadores de denuncia. Y de acuerdo a los resultados del informe del segundo año de funcionamiento, al menos te diría yo que un 85-90% de los tomadores de denuncia está capacitado para hacerlo. Hay un porcentaje mínimo que dice que no ha sido bien capacitado todavía, que es como un defecto del sistema por los grandes, ¿no? Acuérdense que son cientos de funcionarios en el retén de Cachiyuyo, Puchunco al lado, arriba de un cerro. Entonces la verdad es que el llegar hasta allá ha sido un esfuerzo de Carabineros y de PDI bastante grande, y del Ministerio Público. Ahora, lo que se hace está súper regulado, Francisco, está regulado desde la puerta de la unidad en adelante. Y te diría yo que los pasos son súper en relación al niño. O sea, acogida, segregación, lo saco, lo llevo a un lugar solo, lo atiende una sola persona, esa persona le hace solo preguntas abiertas, solo se deja constancia en un solo formulario que es el mismo para todo el sistema, de lo que el niño buenamente quiere decir. Si no quiere decir nada, o si dice, me llamo Nico, papá toco pilín, bueno, eso será lo que dice el formulario. De hecho, se tuvo que, de alguna forma, mancomunar los sistemas computacionales para que los formularios pasaran, aunque ellos no llenaran ciertos campos. También tiene la obligación el funcionario y todos los funcionarios, ojo, porque eso, incluso en los casos de aquellos particulares, colegios y otros, está siempre la obligación de dejar constancia de lo verbal y de lo no verbal, porque eso es tomado como pauta de riesgo también. Está mezclada el formulario de denuncia con la pauta de riesgo como una sola, y la verdad es que cada cosa que se hace y que no se hace está súper regulada. No se puede escuchar al adulto al frente del niño, se escucha al niño solo en lo que el niño quiere decir. Si dime tu nombre, Nico, Nico será, hasta ahí nomás llegaremos. Por lo tanto, y en ningún momento se le pregunta quién, cómo, cuándo y dónde. Se cuida el relato para que si no es el momento no se dé ahí, porque no es el momento para escuchar al niño, ni el lugar, ni la persona.
Por lo tanto, lo que se extrae de esa instancia es súper específico, a diferencia de si voy con un adulto, porque puede que ahora los niños pueden ir solos, o si va un adulto, claro, el adulto en una oficina al lado me la puede contar en colores. Pero el tema es que el niño no lo puede escuchar. Y el niño... Nora, te pegas de repente. Quedas pegada, de Pero hecho se quedó súper pegada. tanto, a lo que va la denuncia en el fondo es, ¿se escucha? Parece que se me Entrecortado cayó y ahora no te vemos. Te vemos en negro. Pero más o menos me hago la idea, que es a lo que yo necesitaba como orientarme. Muchas gracias. Eso, me salí en algún momento, pero espero que me hayas escuchado algo. Gracias, Francisco. Sí, Francisco dice que comprendió. Yo quería aprovechar de tomar un par de preguntas, porque yo creo que si lamentablemente respondemos todo, no vamos a alcanzar en tiempo, pero un par de preguntas que vi dentro del chat. Claudia, por ejemplo, preguntaba sobre la posibilidad de hacer una pericia en el caso de un niño con TEA, ¿cierto? Un trastorno del espectro autista, que no tiene lenguaje verbal, se comunica mediante dibujo, otro tipo de expresiones. Claro, la entrevista investigativa, y también ahí aprovecho de responder lo que preguntó Lucía respecto de si el testimonio es solo oral, no se incorporan dibujos, juegos, etc. Claro, la entrevista investigativa es una técnica eminentemente de lenguaje verbal, ¿cierto? Oral, que el niño pueda expresar mediante palabras su testimonio. ¿Eso no quiere decir que no se pueda hacer una pericia en esos casos específicos? Sí, se puede hacer. Las pericias psicológicas están restringidas para que no se caiga nuevamente en esto de, en todos los casos, independiente de las características del caso del niño, hacer la pericia de credibilidad. Pero sí la ley dice que en los casos donde hay justificación, hay un sustento para hacerla, por supuesto que sí, y le pide a la Fiscalía que haga un instructivo para eso. Y el Fiscal Nacional hizo un instructivo para eso, y hay posibilidades, por ejemplo, de hacer pericias de testimonio, más que de credibilidad, y yo creo que es bueno que también ese concepto vaya un poco más en retirada, pero sí de testimonio en casos como los que también plantea Claudia, ¿cierto? Y eso también, por supuesto, genera un desafío disciplinar para los peritos, ¿cierto? En el sentido de ya no va a llegar todo, no se trata solamente de hacer pericias más estándar en términos de credibilidad, sino que ya casos más específicos, como retractación, como desplazamiento de autor, niños con discapacidad, pericias de daño, que además se hacen después de que el niño ha pasado por entrevista investigativa. O sea, también eso es un elemento importante porque ahí también el fiscal o la fiscal puede tener elementos importantes para pedir una pericia, pero también, Claudia, si este niño no puede pasar por una entrevista investigativa porque no tiene un lenguaje expresivo para poder dar un testimonio oral, efectivamente sí puede pasar entonces a la pericia para que pueda pronunciarse ese perito respecto de lo que le estaba preguntando específicamente el fiscal en ese caso en particular. Y me voy a la pregunta también de Vanessa, de que los niños recuerdan a veces nuevos detalles y puede que recuerden después de haber hecho la entrevista investigativa. Entonces, ¿cómo se incorpora eso en la carpeta? La entrevista investigativa, la idea es que sea una, pero puede pasar que se haga una segunda entrevista investigativa. Y una de las opciones para que se haga es que el niño pida ser entrevistado de nuevo. O sea, ahí, por ejemplo, si el niño dice, quiero decir algo más, quiero contar algo más, que no conté antes, sí o sí se le tiene que tomar la entrevista investigativa. Pasa nuevamente el caso por una evaluación de URAVID para ver si el niño está en condiciones adecuadas para dar esa entrevista, y una vez que está con ese ok, entonces se le toma nuevamente una segunda entrevista investigativa para que se pueda abordar aquello que el niño quiere decir. Entonces también eso está contemplado dentro de la ley porque efectivamente uno en una primera instancia, sobre todo quizás acerca de la denuncia, dice algunas cosas, pero por efectos de memoria también nos podemos acordar de otras cosas que pueden ser importantes después. Y por ejemplo, si el niño quiere entonces y se lo dice así a la fiscalía, se toma la entrevista investigativa. No hay ninguna otra necesidad de fundamentar o justificar eso, sino que solamente porque el niño se acercó y lo pudo decir. Tenemos varias preguntas, no sé si... uy, sí, un montón. De repente, bueno, no tenemos la posibilidad de responder todas las preguntas, pero aquellos que vayan a tomar el curso podemos hacer quizás y responder un poco más, y quizás, Nora, preguntarte a ti algo que yo recogí desde las preguntas del chat, que era, preguntaban por el curador,
quién debería evaluar al curador, que es una pregunta que siempre se hace respecto de qué pasa con los curadores en este sistema, y el tema de capacitación a funcionarios, una inquietud que tenía Fernando, de las instituciones deberían capacitar a todos sus funcionarios, pero no siempre se puede. Y tú tienes ahí esa experiencia para poder compartirla, y después quizás le damos la palabra a Claudia, que está con su manito levantada, y ya para no alargarnos más, para que no estén todos acostados escuchándonos. Exactamente. A ver, tema largo el de los curadores al ítem. La verdad es que es una intervención que se hace súper necesaria. De acuerdo a la Ley Marco de Protección de la Infancia, también se hace prácticamente obligatorio por el Estado en todos los casos el proteger al niño, para que tenga un tercero imparcial que se encargue de sus intereses y sus derechos. El tema es que el sistema no resiste, porque con la segregación, finalmente, con este desarme de Sename entre Mejor Niñez y el programa Mi Abogado se quedó con las representaciones y por lo tanto con la curaduría al ítem. Pero tienen una prioridad de casos, aparte que recibieron todos los casos de todos los que se fueron y cerraron la puerta, digamos, entonces están hasta acá. Aparte de eso, tienen una prioridad de casos que no hace caber todas las situaciones que se dan en el sistema. Por lo tanto, ese es un nudo, y es un nudo que todas las instituciones llevamos al Ministerio de Justicia. Se llevó a la evaluación del primer año, se llevó a la evaluación del segundo año, y es un nudo operativo de recursos que tiene que solucionar el Ministerio de Justicia. El resto de las instituciones estamos sonados de hacerlo, por ahora. Hay casos de la ley de entrevista que están cayendo dentro del ámbito del programa Mi Abogado, pero no todos, ¿no? En general son los casos que cumplen con este listado de prioridades del programa Mi Abogado. Y no hay una mala onda de ellos, sino que simplemente es una escasez de recursos bastante feroz. Ahora, sería ideal, ¿por qué? Porque en estos nudos que yo les decía, entre familia y penal, si hubiera una sola persona que representara al niño, sería mucho más fácil la conexión entre lo que está pasando en un lado y lo que está pasando en el otro en relación al mismo niño. Y en la información y en la intervención o no intervención. No se duplicarían intervenciones, no habrían desinteligencias entre los tribunales, etc. Sin perjuicio que es carga del Poder Judicial el tratar de hacer esta pega y engarzarla, ¿no? Que también nos está costando su resto. Eso en cuanto a los curadores al ítem. Y en cuanto a la capacitación de los funcionarios, la verdad es que cada institución está capacitando a su gente. No alcanzan los brazos, pero así se ha hecho primera etapa y segunda etapa. En el caso de la tercera etapa, el Poder Judicial tiene que capacitar a funcionarios de todos los tribunales penales, administradores, cortes de apelaciones, ministros y jueces. Y eso es un trabajo que está haciendo el Poder Judicial propiamente tal, con ayuda de la Academia Judicial. Y trabajamos algunos técnicos en esa capacitación. Ahora, en familia, trabajamos el año pasado en la capacitación muy por encima del sistema de familia para que ellos entendieran el cambio que le estaba pasando a penal, pero hay mesas técnicas pendientes ahí para lograr que engarcen ambos sistemas con los mismos criterios. ¿Qué va a pasar en la tercera etapa? No lo sé, porque el desafío ahí de acercarse a familia a tercera etapa es tan grande o 1000 veces más grande que el de la primera y segunda. Así que yo creo que hay que esperar los resultados de las mesas técnicas operativas de las primeras 2 etapas para poder acercarse a familia tercera. Capacitación a más gente fuera de las instituciones está súper difícil, porque somos los mismos. E instancias como esta permiten hablarle a todo el mundo de manera abierta, pero las instituciones están gastando los pocos cartuchos que tienen para capacitar a sus propios operadores. Y por eso pasa a veces en los juicios que hay peritos que están súper colgados, abogados particulares que no tienen idea para dónde va la micro, gente que trabaja en el sistema, pero desde afuera, que tiene contacto, pero que no tiene idea de todo este mundo, y llegan a las audiencias o llegan a los procesos súper colgados, súper perdidos y muy contra ley, ¿no? Entonces, eso diría yo que el tema de difusión y capacitación extramuros de las instituciones es algo que todavía estamos al debe. Y ahí cae educación y salud. El trabajo con salud ha sido un trabajo lento, porque aquí hay una norma técnica que cambió desde el 2019, ya los peritajes no se debiesen hacer de la misma forma. Hay una norma técnica, como dice la Alicia, una instrucción del fiscal nacional de lo que se hace y no se hace ahora en una investigación penal, y eso hay que lograr que llegue a cada posta de este país, porque todavía hay postas, hospitales y lugares que siguen funcionando con la dialéctica anterior, de el que mira al niño le pregunta quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no? O le mete mano, o le hace exámenes súper vulneratorios, etc.
Y en el caso de educación diría yo que es como más atrasados estábamos. Hasta el año pasado había una mesa de justicia, educación, para tratar de que educación bajara todo esto a los reglamentos de los colegios. En ese proceso todavía estamos también pendientes. Ahí no me podía desmutear. Mayra está ahí de ADIPA. Yo sé que nos está mirando como de, por favor, terminemos. No, Con el cara de tema está, terminen ya, sí. no, el tema es muy interesante y de verdad les agradecemos mucho desde nuestra familia de ADIPA que ustedes se hayan tomado su tiempo para poder estar con nosotros, y a todos los participantes felices de que estén todos acá. Si hay alguna otra pregunta, si van a contestar alguna otra pregunta, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente, y luego venimos al sorteo. ¿Les parece? Súper, es que teníamos a Claudia con su mano virtual Sí, levantada. sí, yo me se di me cuenta había hace pasado, rato, sí. sí. Ahí está Claudia. Con tu pregunta, Claudia, ya vamos cerrando esta parte. Tienes que desmutearte. Perdón, no me había dado cuenta. Buenas noches a todos, muchas gracias por este seminario, la verdad, muy interesante. Yo estoy matriculada en el curso, obviamente, y me interesa mucho que profundicemos tal vez en detalles que uno no puede expresar en el chat, pero me ha tocado muy de cerca tener que vivir constantemente por parte del Ministerio Público cuando me toca representar a niños con capacidades diferentes, como por el caso del TEA grave que tengo en este minuto. Y el Ministerio Público ha manifestado constantemente que al no haber un informe de credibilidad por parte de la niña, al no declarar, ya sea el menor o la niña o el niño, en este caso, no se puede continuar con el juicio, lo que me parece a mí que es una aberración, porque si ya tenemos complicaciones y dificultades para que los niños que no tienen capacidades especiales declaren, y que se demora mucho tiempo, es comprensible que un niño en una situación especial sea mucho más difícil para ellos dar a conocer lo que les ha ocurrido, que lo manifiesten verbalmente. Y en general me he dado cuenta con el tiempo que los niños que tienen capacidades distintas se expresan mucho a través de los dibujos. Entonces yo no sé qué validez van a tener esos dibujos ahora con en este nuevo cambio, y si es efectivo que el Ministerio Público pueda dar por terminada una causa o ya esté dando un resultado a priori respecto de un juicio en el que no existe un informe de credibilidad por las condiciones de la víctima. Yo ahí doy una respuesta como breve, quizás podemos conversarlo mucho más, Claudia, también dentro del curso, pero el tema de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, yo creo que es un tema que la ley avanza en esto, pero yo creo que también seguimos estando al debe por todos los ajustes necesarios que la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos plantea. Tenemos que hacer ajustes necesarios. Ya tenemos que hacer ajustes necesarios para los niños llamados neurotípicos, ¿cierto? O con desarrollo normal, por decirlo de una forma. Más aún, tenemos que seguir avanzando hacia los niños con discapacidad, ¿cierto? Para poder hacer los ajustes para que puedan participar. Y, por ejemplo, los niños que no tienen el lenguaje expresivo verbal, por supuesto que tienen una mayor dificultad para acceder a la justicia porque se comunican mediante otras formas, ¿cierto? Que también son igualmente válidas, pero en este sistema es mucho más difícil incorporarlas, ¿cierto? Porque requiere probablemente de la interpretación de alguien, en el caso de los dibujos, por ejemplo, o del juego, y eso puede hacerlo un poco más complejo en este contexto, además que es el entorno del sistema de justicia penal. Entonces, ¿hay que seguir haciendo ajustes? Sí, efectivamente. Lo que tú me refieres respecto de esta causa con Fiscalía, no me podría pronunciar específicamente del caso, pero traigo un poco a colación lo que también hablábamos antes de este estudio que se hizo en la Universidad Católica sobre cómo también algunos elementos quizás distintos a los procesales o criterios distintos a los procesales o jurídicos hacen que un fiscal o una fiscal, por ejemplo, diga no voy a llevar esto a un juicio, lo termino acá, porque puede también pensar que no tiene los elementos suficientes para poder
entonces avanzar en ese sentido. Y ahí, nuevamente, este tema de que todos los casos tenían pericias de credibilidad, también es un elemento importante, ¿cierto? Porque efectivamente cuando un caso no contaba con esa pericia, se sentía que era un caso más cojo. Entonces también tenemos que avanzar en pensar que esas pericias de testimonio, pericias psicológicas de temas específicos, tienen que ser justamente para aquellos casos que lo requieren. Y un caso de un niño con discapacidad que no tiene un lenguaje expresivo, por ejemplo, que le permita estar en la entrevista, debería tener también ese tratamiento. Una pericia con alguien que sea especialista en ese tema, para que también pueda entregar información que puede ser muy valiosa para el caso. Yo creo que también tenemos que avanzar en este cambio de paradigma, no solamente de los niños en general, sino también de los niños con discapacidad. Sí, ahí el tema es larguísimo, Claudia, y es súper, lo que tú preguntas del fiscal es súper procesal, es súper legal, tiene facultades absolutas para decidir qué cierra, qué no cierra, qué avanza, qué sobresee, qué archiva. Eso es así porque es el dueño de la investigación y está bien que sea así. Ahora, en este tipo de casos, como muy bien te dice Alicia, dibujo y un montón de cosas interpretables no pueden entrar en lo que es la entrevista investigativa y en la declaración del niño. De hecho, cuando hacemos entrevista o hacemos intermediación no hay nada, no hay mesa con dibujos, ni monitos, ni muñecos, ni nada. Eso puede servir en un nivel, creo yo, pericial, quizá donde se emita algún tipo de dictamen, algo así, pero también de apreciación por los jueces y de las partes. Acuérdate que todo esto es legal, no vamos terapéuticamente a ver el tema, hay que mirarlo desde el punto de vista legal y de los derechos de todas las partes, de forma bastante recelosa. Por lo tanto, el niño que presta una entrevista o una intermediación tiene que ser capaz de expresarse, y expresarse verbalmente. Hay expresiones no verbales que también se consideran, pero se consideran para el tema de la contención, del monitoreo. Pero yo como juez no puedo interpretar los movimientos del niño para decir si le creo, no le creo, me coincide o no me coincide, etc. Hay un montón de cosas ahí legales mucho más complejas. Y articulando eso es que los fiscales toman decisiones, porque una cosa es que todo se denuncie y todo se investigue, y otra cosa es que eso termine sentado en un juicio, que se supone que por sistema no más del 5% del sistema que llega a juicio. Más aún en estos casos. Entonces, en ese sentido, el que un niño se exprese en una entrevista o en una declaración de una forma distinta que la verbal es complejo de apreciar objetivamente sobre la base de los parámetros que la ley nos obliga. Entonces, hay harto que tallar ahí, pero muy destacable ahí el que el sistema, como dice la Alicia, tiene que empezar a ver cómo va recogiendo las diferencias, porque por algo es una ley de diferenciación positiva, y cómo vamos recogiendo intérpretes, otros profesionales que puedan intervenir durante el proceso, cómo recogemos de alguna manera en la medida que se pueda. Lamentablemente hay un grupo de niños del cual todavía no podemos recoger sus vivencias porque no hay una verbalización o porque no hay una forma de abordaje que nos dé un producto que sea pesable legalmente. Pero eso no significa que no vayamos avanzando. Hay harto que tallar ahí. Y hay harto que ver en cuanto a esta, como muy bien dice la Alicia, estas malas costumbres del sistema, ¿no? O hasta hace muy poco, jueces y fiscales necesitaban mentalmente un peritaje en cada caso. Y ahora hace rato que la ley hace un corte, no los prohíbe, pero dice, mire, sabe que en estos 4 o 5 situaciones, en el resto usted no necesita. ¿Por qué? Porque los jueces, si usted quiere decirle a los jueces qué dijo el niño, tampoco se lo puede decir, ni lo puede transcribir, ni lo puede copiar. Lo que va a hacer es mostrarle la entrevista investigativa y el juez va a ver cómo el niño habla. Por lo tanto, no necesitamos terceros que nos interpreten lo que el niño alguna vez dijo encerrado en la oficina de un psicólogo. Entonces, la dialéctica cambia. Por eso pero son temas mucho más de profundidad, Claudia, que los vamos a ver en el curso, pero te agradezco la pregunta porque efectivamente hay ciertos grupos de niños que todavía no los logramos agarrar bien en el sistema y hay que hacer cambios más profundos. Claro, sí, agradezco la respuesta, pero sí hacer presente o tal vez que si en este minuto las personas que están participando, digamos, en todo este proceso, sobre todo en la parte del Ministerio Público, tienen que capacitarse respecto de los niños que no tienen capacidades diferentes y aún así les cuesta, va a ser bastante difícil, a mi juicio, creo que tener especialistas en casos de niños con discapacidades diferentes, especiales. Entonces, yo creo que esto tal vez no va a ser pronto, tengo la esperanza de que ocurra algún día, porque me toca vivirlo constantemente, pero
En este minuto, si tú me preguntas, uno se siente demasiado impotente cuando uno está sabiendo que existen muchas cosas y pruebas que a lo mejor podrían servir y que no se consideran, y cómo obligo yo a hablar a un niño que no dejan que ni siquiera los toquen. Entonces, siento que hay como una situación bastante compleja en cuanto a eso, y espero que ustedes, con todo el trabajo que han hecho, que se les agradece mucho, mucho, porque el cambio es gracias a ustedes, el tiempo que llevan trabajando en esto, de algo ha servido hasta ahora. Y esperemos que en el futuro sea mucho mejor. Agradezco mucho la respuesta y nos estaremos viendo en el curso. Que tengan una buena noche. Bueno, ya se dio por culminado el seminario. Le pido a las docentes que me acompañen un segundito mientras decimos los ganadores del sorteo, debido a que yo comparto pantalla y pues ustedes me ayudan a ver quién ganó por allí, ¿no? Que estén en el chat o algo así. Tienen que manifestarse, tienen que encender el micrófono y decir: aquí estoy yo, soy el ganador. Entonces allí tomamos los datos y podemos culminar. Ya saben que el requisito principal es que sean profesionales del área psicosocial. Y nada más decir: acá estoy. Voy a compartir pantalla para realizar el sorteo. Allí la pueden observar. Me comentan, ¿sí? Por favor. Sí, se ve, Mayra. Perfecto. Entonces, allí dice que hay 382 personas inscritas en el webinar. Todas las van a poder ver en la grabación, que se va a encontrar en la página www.adipa.cl/seminarios. Allí están todos los seminarios que se han realizado y los próximos por realizarse. Solamente tienen que inscribirse, apretar el botón inscribir en seminario y llenar un registro, y ahí van a estar inscritos en los nuevos seminarios. Entonces, vamos a comenzar. Aquí hay una cuenta regresiva: 5, 4, 3, 2, 1. Y aparece Muriel Contreras como ganador. ¿Se encuentra esta persona acá? No. Yo te voy Nicole... a ayudar, Mayra. Ay, sí, por favor. Tenemos 382, sí. Es seguro que vamos a tener mucho al agua. Muriel no está. Sí, Muriel no está. ¿Nicole Pizarro está? Nicole, ahí, sí, hay una Nicole ¿Sí Pizarro. está? Sí, que sí, sí, ya estoy. Perfecto, excelente, maravilloso, felicidades. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Nicole. Nicole, a ver, ¿dónde está Nicole? Solo estoy por micrófono. Por micrófono, excelente, Nicole. ¿Podrías escribirme, por favor, en el chat tu nombre, tu correo y tu teléfono? Porque te vamos a escribir y te llamamos, ¿ok? Te mandamos correo también. Muchas gracias. Bueno, no queda más sino agradecerles a las docentes por excelente presentación. Están demasiado coordinadas, muy bien enfocado el tema, excelente seminario. Y a ustedes, los participantes, por estar con nosotros. De verdad que apreciamos mucho el esfuerzo. Muchísimas gracias. Si las docentes desean decir algo más. No, solo despedirlos porque ya van a ser las 10 de la noche, así que casi que váyanse directo a aterrizar en su cama a descansar, y muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora, sus preguntas, hartos comentarios, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el curso. Nos vemos en el curso. Chao, gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, Lucía. Chao, Nora.